Buenas noches con todos. Buenas noches, don- Adolfo. ya le ¿Cómo iba, te padre Wilmer? Buenas ¿qué noches. tal, don Adolfo? Ya le iba a decir otra cosa. Ya conoce cómo le llamo. No, 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 no. Ay, no, mano. Sí, varias veces Carmen me corrigió, pero ya por la confianza que tenemos. Ah, sí, claro. Buenas tardes, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches. Yo dije no ha comido. Seguramente sí, Hemos seguro. colocado en los mensajes, en el chat de mensajes, el registro de asistencia. Por favor, completarlo. Muy bien, a ver si van llenando ese recurso. ¿Dónde está eso? Sí, cumpleaños. Está en donde dice chat, le haces un clic en el chat y te va a salir un menú en el lado derecho y le haces clic sobre el link de asistencia. Es un link permanente, pero hay que llenarlo todas Ya, las ya, sesiones. ya, te dice chat. Lleno ahí, cargando. Nuevo chat. Envía un mensaje directo a alguien o inicie chat del grupo con dos o más participantes. Buenas noches, padre. Carito, por alguna razón no puedo abrir el link. A ver, déjame intentarlo un segundito. Vamos a hacer la pruebita. Es que tiene una H muy separada. Ah, ya, 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 ya. Ya, dame un segundito y lo vamos a solucionar. De repente, en el momento que he copiado, ahí se me ha ido por ahí una letra. Así es que lo voy a volver a colocar. ¿Entiendo? Ujú. Ay, 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 ay. Hay un espacio, ¿no? Ujú. Has mandado otra vez, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Ha salido un espacio y eso les puede llevar a confusión. No, sí, ahora sí. Ya lo puedo abrir. Voy a ¿Sabes? rellenar. Sí, Muy bien. Déjame hacer la prueba a mí también porque para salir de dudas. Me manda el padre también. Ah, ya, sí. Te permite entrar, ¿no? sí, Perfecto. ya está. Ya lo mandé. Genial, genial, genial. Sí, sí, Pa- claro que sí. Padre, ya somos en sala 23 Ya, y estamos más del 70%. Son 7:36. Usted nos dice si empezamos. listo, muy bien. Ya está. Muy bien, pues bienvenido nuevamente a la segunda sesión. Vamos a continuar y vamos a pedir para que el Espíritu Santo nos siga asistiendo, para que nos ilumine, nos abra el entendimiento y sobre todo para que siempre pongamos a Él como el autor de todo. El Espíritu Santo es el que ha inspirado las Sagradas Escrituras, no olviden eso, pero que está escrito, puesto en lenguaje humano, pero que nosotros queremos penetrar en ese mensaje de salvación. Así que vamos a encomendarnos a nuestro Padre Dios y por eso lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Del Espíritu Santo. Santo, amén. Amén. Padre nuestro que Y que estás en el estás en el cielo, cielo, santificado sea tu santificado sea tu nombre. nombre, Venga a venga a tu nosotros tu reino, reino. Hágase tu hágase tu voluntad en la voluntad en la tierra como en el tierra como en cielo. el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro nuestro pan de pan cada de cada día. día, Perdona perdona nuestras nuestras ofensas, como ofensas, como también también nosotros nosotros perdonamos a los que perdonamos nos a los que nos ofenden. ofenden. Y No no nos nos dejes caer dejes en la caer en tentación tentación y y líbranos del líbranos del mal. mal. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en como el en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, por siempre, los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una sesión diríamos donde vamos a aprender y sobre todo la idea es poder
coger herramientas para que nosotros nos adentremos en el mensaje de la Sagrada Escritura. Así que yo les propongo, y bueno, pues al final estaremos quizás revisando lo que son las tareitas y dando quizás alguna información adicional en cuanto a la tarea que algunos la han hecho muy bien, otros todavía ahí, ¿no? Entonces, quizás medio explicar esa parte. Y bueno, entonces, en la primera sesión, a ver, alguno que me diga qué vimos de manera rápida, resumida. A ver, alguien que prenda su micro, los demás pues lo apagamos para que nos podamos entender. A ver, de los que estuvieron, no sean tímidos. A ver, alguien que nos haga un pequeño resumen de la primera sesión que vimos para conectar con la segunda. Es cómo usar la Biblia, Padre, Ya, de la ley Verbum, ¿no? El perfecto. del Nos concilio del adentramos a Vaticano. ese documento de la Dei Verbum. Muy bien, ¿qué más? Sí, Jesucristo nace como parte del amor de Dios, ¿no? Para dejarlo para la humanidad, para dejarlo para nosotros. Y Él muere por nosotros, para perdonarnos todos nuestros pecados. Y la Biblia es lo que el Espíritu Santo nos ha dejado. Y nosotros debemos aprender primero a escucharlo y después preguntar también qué cosa quiere Él de nosotros, ¿no? Y debemos de tener continuidad para poder mm, no perder esa ideación de todo, cada día, preguntar qué cosa quiere Dios de nosotros. Muy bien, pues agradezco tu participación y también de alguna Gracias, Padre. manera recordándote lo de la Sacrosantum Concilium, que es un documento que habla sobre la interpretación de la Biblia. Siempre tenemos que tener presente que, a ver si de pronto por ahí están los micros prendidos, yo los invito para que lo apaguen y de esa manera podamos comprendernos. Entonces, conectando con la primera sesión, hablábamos esa pregunta, ¿dónde nos habla Dios hoy? Entonces ahí pusimos algunos escenarios, dijimos en la Biblia, en situaciones particulares, en realidades del hombre, y de esa manera dejamos claro de que Dios ha salido al encuentro del hombre. Entonces eso es una verdad que nosotros tenemos que tener presente, porque Dios quiere acercarse al hombre. Dios va al encuentro del hombre. Eso tenemos que tenerlo muy claro de que la revelación es eso. Y dijimos que no era un dato informativo frío, sino que lo quería hacer partícipe de ese amor. Así que nosotros mirando esa parte y luego dijimos también un método muy práctico para poder comprender las Sagradas Escrituras, utilizamos la Lectio Divina, que es el ejercicio que ustedes han podido realizar. Algunos lo han comprendido bien, que dijimos que la Lectio Divina tenía cuatro pasos. No olviden esto, cuatro pasos, pero que se adiciona uno, cinco pasos. Entonces, Acción. algunos consideraron muy bien, se había indicado de que día uno, día dos, día tres, día cuatro, para cada día se vaya haciendo un ejercicio, pero el producto final era solamente entregar la frase subrayada más el mensaje que se vivió, que se aplicó. A mí me gustó, por ejemplo, el que me acaba de enviar Gema, lo voy a poner como ejemplo. Gema puso la lectura del día que correspondía, Mateo 20, 17, 28, el miércoles 4 de marzo, y la frase que ella consideró fue la siguiente: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo.
Y su compromiso a mí me pareció muy aterrizado. Dice, buscar aportar y servir a mis compañeros de trabajo con humildad y eficiencia, sin necesidad de reconocimiento ante los jefes, como si lo hiciera para Dios. Ujú. Por otro lado, dar conocimiento a los aportes que hacen todos mis compañeros de trabajo en las actividades que yo lidero, para no darme el crédito a mí, sino a ellos, agradeciendo su servicio. Wow, esto es fenomenal, ¿verdad? Porque eso ayuda a entender que nosotros somos parte, diríamos, de un equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que solamente queríamos al final. Ustedes igualmente tenían que llevar registro en sus cuadernos de notas, ¿no? Día uno, Yo día también. 2, siguiendo el proceso, pero lo que se pedía solamente era evidenciar esto, ¿correcto? Correcto, De correcto. modo que ustedes ahora pues ya lo tienen claro. Entonces, el día de hoy, pues vamos a iniciar ya en nuestra sesión 2 de este curso de Biblia, llamado hoy Leer la Biblia bien. Ustedes imagínense si yo les doy una obra literaria, no sé, por decir, de Mario Vargas Llosa, ¿de qué otro literato? A ver, por ahí alguien que se acuerde de literatura. Ya. Gabriel García Márquez, padre. Ah, muy bien, Gabriel García Márquez, ¿no? Colombiano. Alguien ha muerto hace poco, un literato Bryce peruano. ¿Cómo se Echenique. llama? Bryce Echenique. Bryce Echenique. Bryce. Ah, muy bien, Bryce Echenique. Entonces, si yo le diera esa obra, ¿ya? Ustedes tienen que meterse a los personajes que está construyendo el autor. Entonces, ¿se dan cuenta? El autor muchas veces tiene personajes imaginarios, pero también puede utilizar el recurso literario de personajes que son reales, que existieron. Si supongamos yo soy una persona que voy a hablar sobre, no sé, Alan García, yo puedo utilizar, por ejemplo, un seudónimo de Alan García, yo no sé cómo se le llamaba, pero Caballo loco. Caballo Loco, ah, muy bien, ¿ya? Entonces ustedes, por ejemplo, son muy hábiles, inteligentes, y ustedes imagínense que hacen una obra y son el arquitecto, ¿no? Porque detrás de un texto hay un arquitecto, y el arquitecto sabe, conoce cómo se va a desarrollar la obra. Esto téngalo muy presente a la hora de interpretar. Entonces, en una obra vamos a entender que no solamente puede estar el autor principal, sino que hay autores secundarios. Pueden haber personajes que son imaginarios. Hay recursos literarios. Ya, bueno, entonces con esta introducción, lo que quiero decir es que en la Biblia vamos a encontrar el uso de herramientas que son necesarias para interpretar el mensaje Fija revelado. con el tiempo la persona. ¿Y esto en qué nos ayuda? ¿Para qué nos aporta cuando decimos voy a proponer Su lugar. herramientas? Nos ayuda, por ejemplo, a evitar el fundamentalismo. Por eso, a continuación yo les presento las 4 llaves de lectura para nosotros poder comprender un texto de la manera más correcta, más adecuada, más idónea, acorde a lo que es, diríamos, la legitimidad de un texto, entendida desde el magisterio de la Iglesia. Porque ahí, si bien es cierto, nosotros hacemos lecturas personales, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho recientemente en estos días. Eso se llama una lectura más piadosa, más particular, una lectura acorde a una realidad en donde yo, por ejemplo, he forjado un compromiso. Pero recuerden, vamos a decir, hay una lectura que tiene que ver con la legitimidad, acorde a lo que nos enseña la Iglesia Católica. Entonces,
¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Primero, descubrir estas 4 llaves, que tiene que ver con el contexto, el género, la unidad, la lectura en la iglesia. Lo segundo es que si nosotros hacemos una lectura adecuada, vamos a evitar errores típicos como caer en el literalismo, versículos que los tomamos de manera aislada y a veces utilizamos la Biblia como una arma para enfrentarnos, no como para que nos una, ¿no? Que es un poco lo que hacen nuestros hermanos, diríamos, protestantes, que muchas veces utilizan un versículo solamente para atacar a la Iglesia Católica. Lo tercero es practicar, ¿no? Aquí le vamos a poner un análisis de la lectura de Lucas, una parábola, y luego comparar, por ejemplo, poesía, que es otro género literario, y finalmente cómo vamos a transformar, ¿no? A través de una mini lección divina y un compromiso concreto. Entonces, a lo largo de las sesiones, queridos hermanos, vamos a tener este desarrollo. Siempre vamos a hacer nuestra lección divina. Entonces, vamos a, vamos a iniciar indicando que existe un problema muy común a veces en nosotros como católicos a la hora de interpretar un versículo. Si ustedes se dan cuenta ahí, visualizan la imagen. ¿Qué imagen visualizan ahí? ¿Dónde está ahí Jesús? ¿Con quién? ¿Con quién está hablando? ¿O a quién se está dirigiendo? A ver, alguien por ahí que colabore. No veo bien. En la sinagoga, parece que es la sinagoga. Me perdió mi. He perdido la imagen. Se perdió la imagen. Sí, pues se perdió la imagen. No, el padre se salió de la sesión. El padre se cayó de la sesión. Dictario recíproco. Versículo aislado, ¿no? ¿Cómo se dice aislado? El padre nos comenta que en un momento ingresa. Esperemos, por favor. Hola, buenas noches, retomando la sesión. ¿Se escucha? Sí, Sí, padre. Sí, padre. Listo, listo, Padre. disculpen, un lapsus porque resulta que el cargador se estaba. Ya. Entonces, retomando, vamos a iniciar indicando que existe un problema muy común a veces en nosotros como católicos a la hora de interpretar un versículo. A veces utilizamos la Biblia como una arma para enfrentarnos, no como para que nos una.
las cuatro llaves, entonces volvemos adentrándonos un poco a cómo tenemos que hacer la lectura de la Biblia. Alguien estuvo diciendo ahí, ¿a quién vemos ahí? ¿A Jesús? ¿En dónde? ¿En qué momento está Jesús ahí? Parece en una sinagoga. Parece en una sinagoga, está dirigiéndose, hablándose probablemente a los ancianos, no sé, ¿se acuerdan esa escena? ¿Ya? En el otro lado, ¿qué escena pueden ver ahí ustedes? Falta una parte, ¿Cómo? falta una parte. Ya, Ahí con- exactamente, eso es lo que queremos identificar. Si ustedes no tienen esa parte, entonces, ¿qué van a hacer? Una lectura sesgada, incompleta, que muchas veces ustedes pueden utilizar un versículo, como se dice, que está fuera de su entendimiento. contexto. A ver si apagan por ahí los micros que están prendidos. Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura fuera del contexto, pues de hecho vamos a tener entonces una mirada sesgada. Yo te pregunto ahí, ¿alguna vez has visto un versículo usado como arma para justificar algo incorrecto? A ver, alguien que diga por ahí, a mí me ha pasado esto, me encontré con un hermano protestante que me dijo esto, o yo mismo lo utilicé de esta manera. Sí, padre, generalmente los hermanos evangélicos utilizan que Jesús tuvo hermanos, porque Ah, en muy ese tiempo se bien, les decía hermanos, ¿no? claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros analizamos el contexto histórico, cultural y social, vamos a descubrir que, por ejemplo, la palabra hermanos, ¿qué quería decir? Todos los parientes más próximos, independientemente de si eran tus hermanos de sangre, ¿ya? De modo que entonces ustedes se dan cuenta que cuando nosotros sacamos una frase de contexto se vuelve muy peligroso. Entonces la Biblia no es una colección de frases sueltas. Hay que leerlo con llaves. Ustedes se imaginan entrando a un edificio y donde alguien les dice, mira, vas a entrar a él sin importar, ¿no? Por dónde tú ingreses, pero tú le dices, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde es el lugar principal? Nosotros siempre tratamos de situarnos. Por eso que tenemos que viajar en el tiempo, vamos a decir, ¿para qué? Para descubrir realmente qué es lo que quiso decir Jesús, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los evangelios, o si queremos, cuando hablamos en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que quiso decir el autor en el libro, por ejemplo, del Génesis, los relatos de la creación? Cuando ustedes, por ejemplo, leen los relatos de la creación, hay dos relatos de la creación en Génesis y que tiene que ver con dos fuentes, vamos a decir así, dos miradas. Ahí se atraviesa, por ejemplo, una mirada que se llama el relato eloísta y el relato yavista. Solamente les estoy dando un ejemplo. Y donde dice Dios creó el mundo o los cielos y la tierra en 6 días. Y algunos dicen, no, es una cuestión cronológica de 6 días. Pero el autor lo que quiere decir no es, digamos, para encontrar un dato científico. Eso lo tenemos que tener muy presente, porque entonces eso nos lleva a veces luego como a estar buscando en la Biblia como curiosidades. Y la Biblia no es para encontrar curiosidades, es para encontrar una verdad de salvación, es para encontrar un mensaje para la vida. Entonces, la pregunta es esa. ¿Alguna vez has visto un versículo usado como un arma para justificar algo incorrecto? Muchas veces lo hacemos nosotros, lo pueden hacer nuestros hermanos de otras iglesias cristianas, porque nosotros, recuerden, somos cristianos católicos.
y hay cristianos que son evangélicos, porque hay personas que nos acusan y dicen, ustedes no son cristianos, pero todo el que sigue a Jesús, proclama a Jesús como el Hijo de Dios, es un Un cristiano. cristiano. Entonces ustedes digan, ¿y yo qué soy? ¿No? Solo que católico quiere decir como un adjetivo, como una denominación para identificar que nosotros tenemos una fe un poco muy particular, pero que en el fondo el que rige nuestra vida es Jesús. Aquí yo les ponía un ejemplo, ¿ya? Que si nosotros, por ejemplo, vamos a leer los relatos de la creación, especial Génesis 1:1, aparece esta frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es la interpretación que circula de manera popular? Que cuando lo lee dice, ahí está la prueba de la creación que fue en 6 días literales, como decir una secuencia, ¿no? Hoy amaneció tal cosa, mañana Jesús hizo tal cosa, ¿no? Como si hubiera tenido un horario, como nosotros que tenemos horarios de trabajo. Pero ahí aparece lo que se llama el método histórico crítico, que por ejemplo se llama la crítica de las fuentes, sugiere entonces, dice, mira, aquí se han mezclado dos tradiciones diferentes, la eloísta y la sacerdotal. Entonces, en hebreo se utiliza la palabra Bereshit bara Elohim, que puede traducirse cuando Dios comenzó a crear. Y ahí nosotros entonces ya dejamos de tener lecturas que son menos literalistas. Entonces, en el fondo, ¿qué quiere manifestar este pasaje? Que hay una soberanía de Dios como creador, pero no hay un manual científico para descubrir un orden, como nosotros sabemos que el método científico, por ejemplo, hace experimento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ciencia es verificable a partir de un método, como decir el agua hierve a no sé cuántos grados, ¿no? Eso se puede comprobar, pero ustedes saben que la fe bíblica tiene otro procedimiento, pero vamos a decir, no se excluyen. Siempre tengamos presente esto. La fe y la ciencia no se excluyen. Nos ayudan a comprender mucho más, diríamos, el misterio de Dios, que eso es lo que ha hecho siempre la Iglesia, cuando, por ejemplo, decía San Agustín, creo para entender y entiendo para creer. Entonces, no es que cuando tú un poco estudias la Biblia, entonces dices, ya me convierto en ateo. Al contrario, tú vas a estar más convencido de tu fe. Por eso es que tiene sentido estas sesiones, porque nos van a ayudar a progresar, pero de una manera más consciente, utilizando un método, como por ejemplo en la primera sesión, ya ustedes lo han utilizado. Si se dieron cuenta, el método consistía en la lección divina, que era lo más sencillo, donde ustedes identificaban qué dice el texto. Ustedes analizaron probablemente a Mateo 20 cuando decimos Mateo, ahí narra dos momentos importantes. Jesús anuncia por tercera vez su pasión y muerte y resurrección. Entonces ustedes identificaban y decían, mira, en este texto Jesús anuncia por tercera vez su pasión, su muerte y su resurrección. Resurrección. Y ahí también aparece la madre de Santiago cuando le pide, ¿no? Puestos de honor para sus hijos. Le dicen, maestro, mira, llévate a mis hijos, ponlo uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahí ustedes ya pudieron hacer la primera tarea. Entonces, ¿qué dice el texto? Ah, mira, identificamos que Jesús está anunciando su misterio. Segundo lugar, la madre de Jesús. Hay un personaje, ¿no? La madre de Jesús. Después, la meditación. Te hubieras preguntado, ¿qué me dice a mí el texto? Que ahí tú pudieras haber confrontado cuando tú mismo, por ejemplo, buscas reconocimiento, tú haces una acción para los demás y tú quieres que te aplaudan, tú dices, eso me pasa a mí. Entonces tú te confrontas. ¿Qué me dice el texto a mí? Es como ponerte de frente al espejo y reconocer una verdad que está en ti.
cuando tú te miras al espejo, tú dices, mira, aquí tengo una arruguita, aquí tengo el color de mi piel es así, y no es necesario que otro te lo diga porque tú te estás mirando de cara al espejo. Después en la oración, ¿no? La lección, la meditatio, la oratio, ¿qué le digo yo a Dios? Entonces ahí tú hubieras podido hacer una especie de oración. Señor, yo te pido que me ayudes a servirte como tú lo haces, ¿no? Una cosita así. La contemplación, ¿qué me hace sentir a mí? ¿O qué me hace vivir a mí? Así que tú hubieras puesto, por ejemplo, imagínate tú a Jesús caminando hacia Jerusalén. Tú dices, a mí esto me hace sentir a mí un sentimiento bueno de querer ayudarlo a Jesús, porque yo sé que Jesús va a sufrir, ¿no? Camino hacia Jerusalén. Y después, la última cosa, la acción. ¿Qué voy a hacer yo, no? ¿Cuál es mi compromiso? Mi compromiso diario. Entonces, retomando esto, queridos hermanos, siempre tenemos que tener en cuenta que en un texto probablemente puedan haber varias tradiciones, varios autores, y que es necesario que nosotros lo tengamos presente. ¿Para qué? Para evitar lecturas muy literalistas. Entonces, ¿cuáles son estas llaves maestras que yo te voy a señalar para poder leer de la mejor manera un texto? Lo primero es reconocer el contexto. ¿Qué está pasando? Es decir, en un texto tienes que identificar qué pasa antes y después, a quién se habla. Lo segundo es comprender qué género literario hay ahí. Por ejemplo, no es lo mismo el género de poesía con el género de la parábola. Ustedes saben que la poesía normalmente siempre utiliza un lenguaje simbólico. A ver, díganme ustedes una poesía por ahí que se le ocurra, una frase poética. Compara algo o di algo, a ver. A los que se han casado, las que se han casado, a ver, ¿qué le dirían a su esposo? Padre, ¿Ah? se me vino a a la mente, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Es una parte, Exacto. Ajá. sí, eso se me ha ocurrido. Y ustedes dicen, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Yo no sé. Tú dices golpes, pero ¿qué clase de golpes, no? Si le haces una lectura literalista, ¿qué clase de golpes puedes identificar ahí? Pero tú dices, no, ahí el autor está queriendo manifestar una verdad más profunda. Entonces, eso es cuando identificamos los géneros, vamos a identificar que hay distintos géneros literarios. Inclusive en un mismo texto podemos descubrir el género de la parábola, de la poesía, de la historia, de la carta. No es lo mismo hacer historia, ¿no? El género de historia. Por ejemplo, el género de historia está muy presente en los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, porque ahí lo que interesa son los personajes históricos. Si ustedes se dan cuenta, cuando se habla de Abraham, Isaac, Moisés. Luego también esta otra llave, que es muy importante, mantener la unidad. La Iglesia Católica siempre se caracteriza por llamar a la unidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender un texto dentro de un conjunto de, digamos, de otros textos, ¿no? De una secuencia. Es como decir, el Antiguo Testamento preparó el Nuevo Testamento. Yo no puedo entender el Nuevo Testamento si es que no he retrocedido a libros anteriores que son parte del Antiguo Testamento. Ahora, ¿y qué más, no? Este cuarto punto importante es la mirada que tiene la iglesia, la comunidad. Ay, padrecito, pero es que a mí pensaba que se me ocurría que el matrimonio tiene que ser, por ejemplo, entre dos hombres, dos mujeres.
Mujer es un camino. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Jesús ya, por ejemplo, aclaró el tema del matrimonio, dijo, ningún hombre puede repudiar a su mujer a no ser que sea esto, pero yo les digo, en el Antiguo Testamento se decía esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no es la lectura que se nos ocurre, ¿no? Ocurrencias personales, porque alguno puede hacer una lectura así muy llevado por el solamente como por el capricho personal. Entonces, mirando este, esta llave uno, llave 2, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ustedes imaginen si se van a adentrar al mar o tienen su barco, imagínense con el barco y ustedes llegan a la orilla y ustedes no quieren que su barco esté como ahí tambaleando, ¿no? Entonces esta llave uno es como decir, es la seguridad del ancla, Fijación. la fijación, correcto. ¿Por dónde nosotros tenemos que analizar un texto o un versículo si queremos así? Entonces, primero que todo, vamos a tener en cuenta el contexto. En el contexto, vamos a preguntarnos qué hay detrás de este contexto. La parte cultural, la parte social, la parte histórica y la pregunta importante es, ¿qué problema está respondiendo el texto? ¿Quién está hablando? ¿No? Es decir, hay que analizar el autor, hay que analizar los destinatarios, hay que analizar la época, porque ustedes saben que no es lo mismo un texto del Antiguo Testamento a un texto del Nuevo Testamento. Son escenarios distintos, pero que están en una conexión, porque ahí no se pierde, pero obviamente estamos hablando de que nosotros tenemos que encontrar qué quiso decir el autor original. Y eso es un gran desafío, porque cuando se habla del método histórico crítico, pues se analiza, por ejemplo, el tema también de la crítica textual. Bueno, solamente estoy lanzando cositas así porque sé que no es un curso en su profundidad, digamos, teológico más que dar herramientas, pero tengan en cuenta, por ejemplo, que a veces hay que hacer análisis sintáctico, análisis morfológico, y ustedes dirán, wow, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Para qué me sirve a mí? Cuando yo analizo, por ejemplo, yo digo, José comió una manzana. Yo sé que, por ejemplo, digo, José comió una manzana. Yo ya estoy diciendo el objeto directo. Si ustedes se dan cuenta ahí, ¿qué comió José? Estoy Una haciendo un análisis manzana. semántico, morfológico. Seguramente ustedes han llevado eso, ¿no? Morfología, que si sustantivo, que si el artículo, porque no es lo mismo utilizar un joven a decir el joven cuando yo lo determino. Por eso uno cuando escribe dice, cuando uno quiere escribir algo, dices, el, el joven David tomó la lanza, ¿no? O la honda y atacó a Goliat. Entonces, a veces hay textos que, por ejemplo, consideran el autor. Si ustedes se dieron cuenta el domingo pasado, o cuando leímos la parábola del rico Epulón, los que fueron a la misa, a ver quiénes fueron a la misa. No todos a la vez, pero si ustedes se dieron cuenta, aparecía el rico, ¿no? El nombre del rico, ¿aparecía o no aparecía? A ver, alguien que se acuerde de la parábola del rico Epulón. No aparecía. No aparecía, muy bien. Y el pobre, ¿cómo se llamaba cuando contrasta con el Lázaro? Digo, ya lo dije, bueno, ya lo dije. Lázaro. 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 ¿Ya?
Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, en ese texto, está diciendo por un lado que el rico, por ejemplo, no importa, porque puede tratarse probablemente de una persona abierta, no entendemos por qué, pero puede ser tú, puede ser yo. ¿Sí se dan cuenta lo que les quiero decir? Y aparece el otro autor y pone un nombre. Entonces dice Lázaro, pero el Lázaro sí, entonces estaba delimitando que se refería en concreto a una persona, a un personaje que probablemente existió en su momento, en su época. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí es la pregunta es, ¿cuál es el problema que está respondiendo el texto? Entonces, ahí, por ejemplo, en esa parábola podemos decir un tema de desigualdad, de indiferencia. Entonces, cuán importante que nosotros tratemos de sacar el mensaje de Dios, ese mensaje de fe. Entonces, la Biblia no nos va a arrojar datos históricos, ojo con eso, pero sí está señalando momentos, situaciones están ubicadas en un contexto. Es distinto a hablar eso. O sea, es como decir, no vamos a negar la historicidad de este hecho, pero es distinto de hablar de que está contando propiamente historia, porque a la Biblia lo que le interesa no es hacernos una cronología, por ejemplo, cuando tú haces una investigación, supongamos del crimen de la muerte de la señora tal, ¿no? El que analiza eso, por ejemplo, le importa, ¿qué le importa? ¿Qué datos tiene que recoger? El lugar, la fecha, hipótesis, probablemente quién hizo el crimen. Entonces, él La también, hora. la hora, si se dan cuenta, ya hay una cosa cronológica, detallada, narrada. Entonces, nosotros tenemos que tener, como decir, esos niveles, ¿no? El texto, ¿no? Propiamente cogemos el texto, luego como lo desarticulamos y tenemos que ver cuál es ese contexto literario y ese contexto histórico. ¿Me han entendido en esta primera llave, hermanos? Sí, padre. O no estoy siendo claro? ¿Sí? Sí, padre, está Muy, muy bien. muy bien. Entonces ya tenemos la primera llave, contexto. Como dicen los jóvenes, ubícate. ¿Sí? Lo segundo es este género literario. En la Biblia no solamente vamos a encontrar un solo género literario, sino que vamos a encontrar muchos. Es posible que inclusive en un mismo texto estén, como dice, entremezclados. Por eso es necesario que nosotros identifiquemos cuáles son esos géneros recurrentes al cual el autor sagrado, recuerden que los que escribieron la Biblia se le dice a geógrafos. ¿Cómo se llama los autores de cada libro? Se dice a geógrafo, que quiere decir el autor sagrado. La Biblia es palabra de Dios, pero en lenguaje humano. Y como lenguaje humano, tengan presente que puede haber errores, puede haber limitaciones. Obviamente no estamos dudando de la verdad de fe. Esto también es importante, que lo tengamos presente. Es como decir, la Biblia, por más que tenga datos ahí medio cruzados, pero no es que Dios se ha equivocado, ojo con eso. Entonces ya es como decir, entonces yo no creo nada de la palabra de Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí tenemos que aprender a descubrir, entonces, a distinguir, por ejemplo, cuáles son las historias, qué acontecimientos hay, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los géneros literarios, tenemos que mirar, por ejemplo, un género que puede ser el género histórico, género de poesía, género de parábola, género que tiene que ver con las cartas, el género profético. En el Antiguo Testamento es bastante recurrente, lo profético, lo apocalíptico, que también es un género literario. Y eso nos va a preparar para poder entender la sesión que vamos a ver del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es un lenguaje simbólico donde, por ejemplo, aparece el tema de las visiones.
y vi un ángel sentado en no sé cuántos tronos o una cosita así. Y sobre todo que anticipaban las revelaciones. Pero detrás de ellos siempre hay, en el caso, por ejemplo, de lo apocalíptico, hay un mensaje de esperanza, si se dan cuenta. Entonces, cada género tiene unas características. No es lo mismo leer parábola. Por ejemplo, díganme una parábola ustedes que se acuerden. A ver, una El hijo parábola. pródigo. Uy, la del hijo pródigo que ha sido bastante analizada, leída, interpretada, meditada a lo largo de de todos estos años de lo que es el recorrido de la iglesia. ¿Cuántos habrán meditado? Y es que quiere decir que la palabra de Dios no agota su mensaje. Por eso decimos que ahí hay una verdad insondable. Exégesis quiere decir, ahí ya les comento, quiere decir meterse a las profundidades, como decir en un pozo, pero que no acaba, es un pozo inagotable. Así como la samaritana en el domingo, que seguramente los que fueron a la misa, que le dijo, ¿qué le dijo la samaritana? ¿Cómo es que tú, que eres un judío, me hablas Como, a mí o algo así? ajá, como tú siendo judío, y se dan cuenta ahí, por ejemplo, hay un tema ya cultural, que eso también es importante que lo tengamos presente. Para que nosotros cuando hablamos decimos, ah, mira, lo que pasa es que ya Jesús le deja en claro que como tú siendo judío, ¿no? Me pides a mí de beber, ¿no? O la samaritana, porque entonces quiere decir que hay un contraste cultural, de diferencia, de distancia, y si Jesús es el maestro, como una mujer, o sea, se imagina, entonces ahí la mujer, por ejemplo, que no tenía, como decir, el valor que ahora puede tener, ¿no? No estaba en condiciones de igualdad, entonces era un género machista, pero claro, nosotros no podemos acusar, la Biblia es machista, ¿no? Como ha ocurrido con muchas teologías, esto solamente es un dato que estoy dando, hay teologías como el feminismo, que por ejemplo dice, donde aparece la palabra Dios, quitémoslo y pongamos la palabra mamá o Dios, Dios mamá, Dios mujer, que de ahí viene un poco la idea de que Dios es padre, es madre, ¿no? Pero nosotros cuando analizamos que Dios no tiene sexo, no lo podemos identificar, ¿no? Pero claro, una forma que siempre la Biblia ha evidenciado o ha reflejado es que Dios es un padre, pero es una manera, como dice, eh, de semejanza, ¿no? Como de querer manifestar algo, porque nosotros también recordemos que las cosas para entenderlas se nos tiene que poner en lenguaje humano, por eso es que la palabra de Dios está puesto en lenguaje humano, teniendo en cuenta nuestras limitaciones, nuestras capacidades. Entonces, aquí dejar en claro entonces que los géneros literarios son muy importantes. No es lo mismo leer entonces un poema que, por ejemplo, un reporte policial. ¿Qué le interesa a un reporte policial? A ver, alguien que pueda decir, el poema, por ejemplo, ¿qué destaca? A ver, Como algún un enamorado, romance, ¿no? alguna ¿Así? enamorada. Un romance. El romance, le gusta lo simbólico, la metáfora. Oye, mujer, tú eres tan divina como el Divina. sol. Yo digo, pero ¿cómo va a ser divina como el sol? Si yo analizo literalmente, oye, no se puede asemejar al sol. O tus manos son como no sé qué, ¿no? Algunos así lanzan su poesía. ¿Ya? Y lo mismo, la parábola, por ejemplo, son relatos cortos, si se dan cuenta, cuando Jesús utiliza, ese es un recurso literario. Todas las parábolas que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento utiliza ejemplos de qué? ¿De qué? ¿Tomados de dónde? De la Biblia. No. De la vida De la La diaria. vida vida Parábola, ¿qué cotidiana, quiere decir? Un relato, pero que se de basa las en cosas de la vida imágenes cotidiana, De la vida de la diaria. vida cotidiana. Muy de la bien. vida cotidiana. Supongamos Jesús hubiera conocido nuestro contexto.
ustedes probablemente Jesús hubiera, o el autor sagrado hubiera puesto, Jesús tomó el celular y envió los mensajes de WhatsApp a los participantes del curso de Biblia. ¡Wow! Y si ustedes, imagínense si hubieran aparecido 2000 años después, ¿ustedes qué hubieran entendido ahí? Que estaban en una época tecnológica. Ah, y ya identificaron un escenario. Ahora, también pudo haber sido ficción, que no necesariamente tiene que ver con, digamos, eh, con algo de la realidad, pero que al final comunica una enseñanza espiritual. ¿Ya me captaron esta segunda llave, Mm. hermanos? Sí, padre. ¿Sí me están entendiendo o se lo vuelvo a repetir con manzanitas? No, está bien, padre. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Ya recuerden esto. Estamos contexto, género literario, la tercera llave. Entonces, ¿qué quiere decir la tercera llave? Padre, antes de entrar a la tercera y cuarta llave, tenemos la manito de Luis Navarro levantada. Creo que para una consulta. A ver, Luis, ¿quieres aportar? ¿Quieres decir algo? Coméntanos. Hola, Luis. ¿Estás ahí, Luis? Bueno, no quiere decir nada. Entonces, Padre, disculpe. cuéntame. Sí, yo tenía una consulta, Ajá, ¿cómo es que influye, ¿no? En el entendimiento, ¿no? A veces por ejemplo, del Génesis, las revelaciones privadas, ¿no? Por ejemplo, yo he leído, he escuchado, ¿no? Respecto a unas revelaciones privadas de Ana Catalina de Emmerich, donde ajá. ella, sustenta, ¿no? O detalla mucho cómo fue la creación. No, eso yo lo busqué porque yo, bueno, personalmente, ¿no? Como que sí deseo creer, ¿no? Lo que indica el texto, ¿no? Del Génesis, ¿no? De que, Ujú, ¿por qué? Porque también en algún momento también escuché, ¿no? De que muchos científicos decían, no, el hombre viene, ¿no? De una evolución, ¿no? Y me interesó porque, como le digo, en una también así, en una revelación privada, había escuchado de que Jesús le había comentado, ¿no? A una persona que podía recibir esas elocuciones, ¿no? De que el motivo de por qué todavía no se encontraba el eslabón perdido era porque la creación, ¿no? del hombre no tenía nada que ver con esa parte de la evolución. Entonces, ahí, o sea, mi consulta era, ¿no? ¿Cómo podemos, así como usted hace un momento explicó, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no? El lenguaje que se puede leer en la Biblia también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la traducción, ¿no? Oficial. ¿Cómo se podría complementar, ¿no? Esto que le menciono, ¿no? Para el entendimiento o no, o para el reforzamiento de lo que indica la palabra. Pues mira, nosotros cuando hablamos de la revelación única manifestada en Jesús, diríamos la revelación en Cristo, vamos a decir, ya está cerrada, ¿no? No hay más. Ahora, la diferencia con las revelaciones privadas, ahí viene un poco la parte del discernimiento personal, que digamos, hay santos que han captado experiencias, ¿no? Por revelación de Dios, que no vamos a negar, diríamos, esa experiencia, pero ahí hay algo importante también que digamos, si es que nosotros somos serios aplicándole un texto más, diríamos, un método más científico, es probable que nosotros vayamos como a descubrir una especie, digamos, de contradicciones, ¿ya? Porque, porque obviamente hay situaciones
que pueden, como dice la persona, lo ha entendido, pero que no ha hecho todo una lectura más profunda, ¿no? Entonces, supongamos en estos tiempos, hay cosas que, vamos a decir, el hombre moderno también ya lo va superando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los aportes, por ejemplo, de la psicología son importantes también para comprender la, la Biblia, ¿ya? De modo que eso evita también caer, digamos, en inmoralismos o cuestiones que vayan a afectar, como dice también la conducta de una persona, porque entonces es un aporte también grande que las otras ciencias humanas pueden ayudar a esclarecer una verdad, porque si no, también, claro, podemos caer en fundamentalismos, los literalismos. Hay una corriente también muy peligrosa, todo lo que termina en ismos, el pietismo, ¿no? Entonces, la iglesia lo que busca es siempre corregir eso. Ahora, eso no vamos a decir que la persona que recibió una revelación, pues esté, digamos, en cierta manera equivocada, ¿no? Porque vamos a pensarlo ahí ya más como en la conciencia de la persona, en su experiencia con Dios. Pero hacia el externo, obviamente sí, a veces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Por eso es que la Biblia, digamos, cuando se hace una lectura, inclusive el aporte de la sociología, es importante, por ejemplo, comprender qué instituciones estaban presentes o cuáles eran las conductas del hombre, ¿no? La parte, por decir, económica. Y eso pues ayuda a entender entonces en relación a lo que estamos hablando del método histórico crítico. Entonces, no sé si te he logrado aclarar, Luis, o tienes otra duda más. Está bien. Bien, entonces la tercera llave y la cuarta llave. Entonces, ¿cómo lograr la armonía, diríamos, en la comunidad? Entonces, esta clave es muy importante, la llave de la unidad, porque entonces quiere decir que todo va teniendo un orden, todo va teniendo un proceso. Entonces, ningún texto contradice al Dios de amor que se revela en Jesús. Es decir, nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia como un todo. Por eso es que no podemos, digamos, quitar, ¿no? Imagínense la iglesia, ¿cuántos libros ha aprobado como libros canónicos? ¿Cuántos son los libros canónicos? A ver, 73. alguien que me diga, ¿cuántos constituye el Antiguo Testamento? ¿Cuánto forma parte del Nuevo Testamento? Ese es un dato que tenemos que... 46 46 y 27 Muy bien, 46 y del 27. Antiguo, 27 del Nuevo el Testamento. Antiguo Testamento y 27 27 y del Nuevo. 27 del Nuevo Testamento. Testamento. ¿Ya? Aquí hay algo importante, entonces, que nosotros mantenemos diríamos, el canon que tiene que ver con la Iglesia propone unos criterios para identificar qué libro ha sido revelado y qué libro no ha sido inspirado por Dios, porque no todo, imagínense cuando la Iglesia empezó a mirar textos, por ejemplo, de Jesús, entonces hay textos que se le llama literatura apócrifa. Es como decir literatura que está errada, que nada tiene que ver con la vida de Jesús. Entonces, por eso esos libros, digamos, no hacen parte del canon. Ahora,
todo nos lleva a Jesús. Todo tiene que como decir, un río, ¿no? Que va atendiendo hacia la fuente que es el mismo Jesús. Entonces, todos los textos, de alguna manera u otra, por ejemplo, el Antiguo Testamento estaba preparando la venida. Ya se hablaba, por ejemplo, si ustedes leen los Isaías, cuando habla del siervo sufriente, y se dan cuenta, los padres de la iglesia allí identificaron que ese tal o ese siervo sufriente se identifica con Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento se van a poner textos, inclusive si se dan cuenta, le ponen a Jesús algunos salmos. Cuando Jesús, por ejemplo, está en la cruz, hay un salmo que dice, ¿no? O un libro que tiene que ver con el Antiguo Testamento que decía, ¿no? Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ya? Por eso es que la iglesia, perdón, digo, la Biblia al final lo tenemos que leer en su conjunto, como un todo, ¿ya? Entonces, nada contradice al Dios de amor, que se revela en la persona de Jesús. Entonces, la cuarta llave, la lectura en la iglesia. Aquí es algo muy importante, entonces nosotros. La sesión anterior ya dijimos que tres son los pilares de nuestra fe, o diríamos tres pilares que son innegociables para nosotros como católicos. ¿Cuáles eran esos pilares? La tradición, las escrituras y el magisterio. Muy bien, ya con eso ustedes se han ganado el cielo, ¿no? Que San Pedrito nos va a preguntar, oye, ¿qué te enseñaron allá en ese curso de Biblia? Y el que solamente se quedaba con la sola escritura es un protestante, porque el protestante dice la sola fe, la sola fide, la sola escritura, la sola gracia. Pero para nosotros entonces es muy importante que hagamos una lectura desde la tradición y la fe viva de la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evitar las manipulaciones, los errores personales. Entonces, siempre téngalo presente esto. Cuando yo hago una lección divina, inclusive yo lo estoy haciendo en coherencia con lo que me va enseñando la iglesia, porque así vamos a evitar tergiversar el mensaje, porque si ustedes se han dado cuenta, la tradición, por ejemplo, los padres de la iglesia, inclusive la vez pasada yo les dije que leyeran un texto del Buen Pastor. Busquen ahí en internet textos del Buen Pastor de homilías de San Agustín. Y si ustedes se van a otra homilía, por ejemplo, de, no sé, San Policarpo, otro padre de la iglesia, o Orígenes es otro padre de la iglesia. Y ustedes, cada padre de la iglesia le va dando una interpretación, pero que digamos está en sintonía, en coherencia al mensaje revelado. Pero claro, cada padre de la iglesia está utilizando un recurso estilístico, literario, y algunos dicen, mira, aquí Jesús estaba refiriendo a esto, ¿no? Supongamos cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿no? Ahora vamos a mirar el ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a poner en práctica? ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? ¿Qué es lo que se nos ha quedado? Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hacemos? Observar antes de interpretar, porque si no, vamos a caer como en lo que nos pasa en la vida cotidiana, de que como no a veces investigamos bien algo, somos ligeros en hacer juicios. Por eso decimos, yo tengo que aprender a observar. Entonces ahí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Lucas
que nos habla del buen samaritano. A ver, lean, cojan la Biblia y abran el texto, ¿ya? El buen samaritano. A ver, Lucas, ¿dónde está? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? El Nuevo. Muy bien, está en el Nuevo Testamento. A ver, cojan la Biblia. Todavía no lo vayas a explicar, simplemente observa el texto. Léanlo por un minuto, a ver, o un minuto, 2 minutos. Corrijo, el texto del buen samaritano está en el capítulo 10, versículo del 29 adelante. Se dice 29 siguientes. Cuando ustedes también van a encontrar así Lucas, por decir el capítulo, versículo, también se puede poner 29 SS, que significa siguientes. Es una manera también práctica de que uno, pues, vamos a decir, no tiene límite, o puede que tenga límite, pero uno le dice siguientes. Y ya se da cuenta que hasta dónde puede finalizar el relato. Entonces, continuando, ¿cuál sería el contexto de este texto? Valga la redundancia, medio suena cacofonía. Pero ¿cuál sería el contexto? Que Diferencia. anterior Jesús está discutiendo o un letrado le está poniendo una pregunta tramposa. Entonces ustedes tienen que leer en clave cuál es el escenario en el que va a ocurrir el texto. Entonces vemos ahí que hay un legista, un letrado, ¿no? Que lo quiere poner a prueba. Y ahí ustedes van a ver que le pregunta, le hace la pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y le habla, ¿no? Él le recuerda el mandamiento del amor, en fin. Y después todavía dice, pero él queriendo justificarse dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces ya tenemos por un lado el contexto, vamos a la parte de identificar el género. El género corresponde al género literario, la parábola, que ya habíamos dicho, que la parábola es un recurso literario, simbólico, de traer ejemplos de la vida cotidiana, pero que no busca datos históricos. ¿Su objetivo cuál es? Buscar la conversión. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta por sorpresa que al final, diríamos, el judío o el sacerdote no fue el que auxilió a la persona que estaba caída, sino al contrario, fue un enemigo, un samaritano. Y ustedes se dan cuenta, esto está conectado entonces también con el contexto cultural, donde se nos dice que los judíos y los samaritanos, como pasó el domingo pasado, la mujer samaritana, tenían esas diferencias de raza, de cultura. Ahora, esos aportes no te lo da la Biblia, ¿no? Eso hay que investigarlo paralelamente. ¿Me están entendiendo? Sí, sí, padre. Listo. Entonces, después del género, vamos a sacar el mensaje, ¿ya? Entonces, ahí nosotros aterrizamos y queremos rescatar un mensaje donde se manifiesta la misericordia
de Dios. Pero la misericordia de Dios o la misericordia de este hombre, de este samaritano, de una manera concreta, más no teórica, ¿no? Y la pregunta, como dice Jesús, ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y Jesús, y él dijo, ¿no? El que practicó la misericordia con él, díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. ¿Te imaginas Jesús dándote una cachetada prácticamente, ¿no? Con este texto, cada vez que tú lo leas, claro, tienes que tener en cuenta el contexto, el género, el mensaje. Y como estamos siguiendo el camino de la lección divina, cuando tú leas, por ejemplo, este texto, tú dices, ¿y qué me dice a mí este texto? ¿Qué le digo yo? Entonces, cuando tú te metes al personaje, porque tú también tienes que sentirte aquí parte de, tú dices, ah, yo también puedo ser uno de los personajes que está aquí en la Biblia. Ah, se dan cuenta, es bonito porque uno, cuando le toca compartir en un grupo de oración, ya no solamente te quedas con decir, ay, es un mensaje divino, hermoso, sino que tú vas a decir, mira, yo me identifico con el levita. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que muchas veces veo, medio diviso, pero paso de largo. Otro puede decir, yo soy el samaritano, porque sí, cada vez que yo veo una persona por ahí necesitada, yo pongo de manera concreta esta acción. Entonces yo que siento el amor de Dios, digo, lo voy a evidenciar en esto. Entonces, la acción, ¿cuál sería la acción? ¿Qué acción concreta se desprende para tu vida en esta semana? Tú dices, para esta semana se desprende lo siguiente. Como dice, como dice ahí, le dijo Jesús a este hombre, vete y haz tú lo mismo. Entonces, aquí tenemos que tener una alerta, como una especie de alarma, un semáforo. Si nosotros utilizamos estas palabras, ya las tenemos que utilizar de la manera más apropiada, o si queremos hacer la lectura de la Biblia, a veces tenemos una lectura buena, una lectura mala, una lectura que, como dice alguien, dice, depende, ¿no? Como una mirada que no se define, como dice el Apocalipsis, ni frío ni caliente. Entonces, hay personas que dicen, si está en la Biblia, lo creo, ¿no? Entonces, esa es una mirada literal. Y a veces, ya les decía inicialmente, utilizamos la Biblia solamente para querer ganar una discusión. Y fíjense que los protestantes, aquí valga el tema que también traigo a colación, ellos, por ejemplo, no tienen una doctrina. Al no tener una doctrina, casi siempre viven fijándose en lo que hace el católico, en lo que no hace el católico. Entonces nosotros no podemos caer, como decir, en esos peligros, ¿no? Y si caemos en eso, ya tenemos que corregirlo, ¿no? Como decir, tener la lectura buena, adecuada, que si yo no entiendo algo, tengo que buscar su contexto, qué género literario está detrás. ¿Por qué? Porque la Biblia hay que leerla para escuchar y para convertir La la vida. vida. Muchos de los santos que se convirtieron a Cristo escucharon, por ejemplo, hay San Antonio, si no estoy mal, un santo que, que le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces muchos de ellos entendían eso y dijeron así, y eso cambió vidas. Con un solo pasaje, con un solo texto o un versículo, la Biblia puede cambiar o transformar la vida de una persona siempre y cuando quiera. Ahora, también hay que salir de esa lectura un poco, depende, ¿no? Como decir, hay que prestarle mucha atención a esa alerta un poco
como decir, ya va a cambiar el semáforo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque bien nos podemos ir hacia la verdad o bien también nos podemos ir al error. Y cuidado con eso. Entonces, ahí tenemos que tomar como esa imagencita que está ahí puesta la lupa, ¿no? A ver, vamos a investigar cuidadosamente qué hay, qué está detrás de un versículo y qué está después. Esa también es otra manera de poder aprender a leer bien la Sagrada Escritura, comprender bien la Sagrada Escritura, para de esa manera nosotros mirar qué enseñanza tiene para el hoy y yo cómo lo puedo vivir ese mensaje. Así que aquí también hay otro, a ver, alguien que lea ese salmo, búsquelo por ahí. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Alguien que lo lea. A ver, alguien que lo lea, no todos a la vez. Uh, uh. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. Ah, muy bien. Entonces estamos en un género que se llama la poesía, pero también podríamos decir el género de sabiduría, sapiencial. Entonces, el árbol, ¿qué simboliza ahí? ¿Qué viene a ser un árbol? La vida. La El hombre, estabilidad, la La vida, naturaleza, naturaleza. puede ser la naturaleza. ¿Qué más puede representar el árbol? A ver, ustedes que son personas que pueden, como dice, a ver, un mundo imaginario. Que da Eh, fruto. ¿Qué más decía el Salmo? A ver, Feliz el hombre que no sigue el camino de los pecadores, ¿no? Ni hace entonces, causa común con los que se burlan de Dios, sino El que árbol medita podría la ser el palabra de hombre. día y noche. como pautas para la vida. Ujú. cuando dice, feliz quien no sigue consejo de malvados. Malvados. Sí. Una persona, por ejemplo, que, que se deja guiar por el consejo de un amigo y le dice, drógate, vete al alcohol, ¿no? Piérdete fin de semana. Pues ese no es el hombre feliz. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una enseñanza de sabiduría. Y después dice, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, ¿no? ¿Cuál es su única complacencia? Es decir, el hombre sabio es aquel que guarda la ley de Dios, que la cumple y que ese cumplimiento le ayuda a dar frutos que son visibles, pero que son resultado de de una fe. Y luego también cuando dice, sino que se requiere la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche, será como un árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su afronta no se agosta, todo cuanto emprende Le prospera. sale bien. Y ahí contrasta con los malvados, ¿ya? Porque como dice, los malvados no tienen un buen fin. Entonces, feliz el hombre, ¿no? Que se refugia en la palabra de Dios Estabilidad de y vida. que eso le permite dar frutos a su tiempo y que es como un árbol plantado que está en las corrientes. Oiga, mira esa poesía, lo bonito. Entonces, cuando nosotros buscamos, diríamos, la poesía nos manifiesta imágenes y nos da un sentido espiritual, mas no datos técnicos o científicos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo nosotros hemos analizado
la parábola del buen samaritano, ¿a qué género estaba ubicado? ¿En qué contexto? Distinto del género de poesía. ¿Qué es lo que le interesa también al género de poesía? Entonces, nosotros tenemos que pasar de la lectura a la oración. Cada día tenemos que hacer una preparación por lo menos de 1 minuto, hacer el silencio y decirle al Señor, Señor, quiero escucharte. Entonces, mañana, los días que vayan transcurriendo, tú vas a hacer tu preparación porque ya decíamos que la lección te la tenemos que preparar. Después, nuevamente, hacemos la lectura, leemos un fragmento y tú dices, ¿qué frase me ha golpeado, no? ¿Qué frase me golpea, no? Como decir, me confronta. Después, el paso de la meditación. ¿Qué vas a escribir? ¿Qué vas a escribir, no? ¿Qué te dice hoy el Señor? ¿O qué me dice el Señor a mí? La oración, ¿cómo le vas a responder tú al Señor? Haciendo una oración breve. Y la contemplación, como decir, solo en Dios descansa mi alma. Los santos han adquirido el grado de la contemplación. ¿Qué quiere decir el grado de la contemplación? Que es como despojarse ya de palabras y que solamente, vamos a decir, es conectar tu espíritu y entrar al grado más alto, ¿no? Donde tú solamente, como decir, ya ni necesitas imágenes humanas. Ah, claro, pero eso lo alcanzan los santos. Pero obviamente la idea es que nosotros, detrás de todo este recorrido, vayamos cada día avanzando más, como que llegar al grado de la contemplación, que nuestro espíritu, que cuando hacemos oración solamente nuestra alma encuentre descanso. Vengan a mí, como dice Jesús. Ahora, ¿cómo sería tu compromiso, no? Porque la lectura no termina hasta que se haga vida. Así ustedes pueden, por ejemplo, esta semana tener una fichita como la que están visualizando, colocar así, esta semana haré, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Y cómo yo sabré que yo lo he cumplido esto? O sea, ¿de qué manera lo voy a verificar? Porque hay personas que estaba leyendo que han puesto de manera muy general, que, por ejemplo, tú dices, voy a ayudar a los niños de Pachacute, pero es una acción muy amplia. Mejor hay que reducirlo de manera más concreta. Voy a ayudar, qué sé yo, a mi esposa, a mi esposo, mañana en esta labor, o voy a tener más paciencia con él, con ella, voy a hacer un acto de perdón. Entonces, pasar, como dice, de lo general a lo particular. Y aquí hay un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, un gesto de misericordia que puede ser visitar a una abuelita el martes, en fin, ¿no? Tómate 5 minutos diarios para leer el Evangelio antes de dormir. ¿Quién lo hace? Así también, por ejemplo, ya que estamos en el tiempo de la cuaresma, puedes tomarte 10 minutos de reducirle a la pantalla. Hoy voy a un poco a desconectarme de este mundo o de las pantallas en general, ¿no? Del televisor. Y bueno. Aquí seguimos en este ejemplo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden leer Lucas 10 de manera completa y ustedes dicen lo voy a leer una vez en la semana. Haré la mini lección, ¿no? 10 minutos, por lo menos, en distintos Lucas 10, días. ¿no? Entonces, voy a aplicar los pasos, vamos a seguir aplicando los pasos de la lección divina. Y tú pones ahí tu reporte. ¿Cuál ha sido tu frase favorita y la acción que has cumplido? Así que tomen nota, vas a ir desarrollando esto. Padre, nos podrán mandar las Sí, fotitos sí, de los, sí, gracias, claro que sí, Caritos, y después me ayudas con eso, por favor. gracias, Padre. Entonces, ¿cuál sería
Nuestra sesión siguiente va adelantando, vamos a concretar un poco más la lección divina de manera completa, aunque ya lo estamos revisando, y una herramienta fija para leer cualquier libro de la Biblia, ¿no? Como una plantilla maestra. Y la revisión, por supuesto, de nuestros compromisos, como la acción. Así que la oración final, vamos a decir, Señor Jesús, danos humildad para escuchar tu palabra y valentía para vivirla. Que esta semana se note en nuestras acciones. Amén. Amén. Muy bien, pues ya estamos a 2 minutos de las 9 de la Padre, noche. ¿puedo decir algo? Claro, por supuesto, algún aporte. No, padre, sino es que sí, es algo personal, ¿no? Ahora entiendo, valga la redundancia, porque no entendía nunca la Biblia. Se me Ajá, hacía difícil, inentendible, hasta pesado, frustración, ajá. ¿no? Pero con todo esto que usted nos está enseñando, de verdad está muy didáctico, padre. Muchas gracias. Bueno, que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere aportar? O quizás alguna pregunta. Padre, sí, buenas noches. Soy Gema. Tengo una pregunta. Claro que sí, Gemma. ¿Cómo identificar o qué fuentes recomendaría para hacer los pasos, las llaves 3 y 4, ¿no? En cuanto a la Ujú. unidad y en cuanto también a la revisión del contexto de cada, digamos, cita bíblica. Lo digo porque en ocasiones, no solamente de parte de hermanos separados, sino también dentro de la iglesia, he identificado que se citan apartados o desarrollos de fuentes, por ejemplo, que son muy antiguas o que son parte de una época de la iglesia como este el oscurantismo en que una época histórica en la que la iglesia también tuvo, digamos, no errores, pero sí perspectivas muy radicales que ya no se encuentran vigentes. Entonces, ¿cuáles serían las principales fuentes a las que debemos voltear para interpretar adecuadamente y en la actualidad la Biblia? Mira, Gemma, es una gran pregunta. Hay varios autores. Lo que pasa que la exégesis moderna lo voy a traer y en la próxima lo voy a señalar qué autores de manera especial se puede, porque lo que pasa que los autores son casi alemanes, porque digamos el estudio de la Biblia cuando cobra ese interés medio, vamos a decir, científico, más razonable. Entonces hay varios autores que son unos nombres medio extraños, entonces, pero me comprometo a traer algunas fuentes, algunos libros que te dan, digamos, la herramienta para que nosotros, claro, como dices tú, manteniendo la unidad y sobre todo la visión de la Iglesia Católica. ¿Ya? Así que ese es algo pendiente que lo voy a así medio rápido a indicar y de esa manera pues ayudar también para que ustedes tengan esas fuentes. ¿Sí? ¿Algo más? Y gracias porque de verdad eso también ayuda bastante. Gracias por todo, padre. Buenas noches. Gracias, Padre, por tus Bueno, enseñanzas. pues sin más, Gracias, muchas padre. gracias. Que Dios me lo Gracias. bendiga. Eh, entonces, la tarea pues sería un poco replicar lo que hemos señalado en la parte última. Igual ya lo estamos compartiendo y teniendo en cuenta siempre el pasaje del día. Mañana, por ejemplo, ahorita no sé qué pasaje es, no lo he revisado. Ujú, Voy a ver, podría ser el pasaje de mañana como el ejercicio es cada 7 días. ujú. A ver, vamos a mirar rápido. Mañana corresponde el Evangelio de Mateo.
Mateo 5, 17, 19, que es muy corto, ¿ya? Así que a partir de mañana, igual se les estará escribiendo alguna indicación. La primera tarea ustedes ya, pues ya lo han presentado, algunos hicieron, casi desarrollaron todo el proceso del día uno, día 2. Me pareció muy bonito que algunos se han dado el tiempo de dibujar, escribir, es un ejercicio bonito, porque ayuda a ver el interés. Entonces, no, síganlo haciendo. Algunos igual lo han hecho también en Word, que me parece fenomenal, ¿no? Cada quien utiliza las herramientas, pero sobre todo el interés y el compromiso y la fe, pues, que está detrás de eso. Así que muchas gracias. Gracias, Gracias, Padre. Gracias, Buenas noches Padre. con Padre. todos. Chao, chao. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Padre, gracias. Gracias, padre. Buenas noches. Gracias, Padre, buenas noches.